Bienvenidos amigos y amigas a un programa más de Mano a Mano por tu seguridad. Hola Guadalupe, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Mayra? Muy bien. Pues acompáñenos amigos, ya que tendremos información relevante en materia de prevención del delito. Comenzamos. Sí, es una llamada donde te prometen algunas cosas o te hablan de que algún familiar está detenido. Pues me imagino cuando te quieren como que estafar, ¿no? O engañar. Pues son llamadas desconocidas donde agreden pues a las personas. Sí, pues en lo que tengo entendido una extorsión telefónica es cuando te hacen una llamada y te piden algo a cambio acerca de tu seguridad o seguridad de algún familiar tuyo. Sí, una extorsión telefónica es cuando alguien o una persona te llama y te da información incorrecta sobre algunos de tus familiares y te piden algo a cambio, ya sea dinero o otra cosa. Una extorsión telefónica es cuando una persona te marca queriéndote sacar dinero a costas de inventarte que una persona de tu familia está mal o que un familiar lo tienen secuestrado o algo por el estilo. Cuando recibes una llamada y la otra persona trata de ya sea obtener información o tratar de obtener dinero. Sí, cuando te llaman. Pues sí, más o menos tengo idea. He recibido 2 llamadas. Una me dijeron que me había ganado un premio con una tarjeta de un banco. No, la verdad no. No. Afortunadamente no. No. ¿Sí? Sí. No. Hasta ahorita afortunadamente no. Actualmente ya sé qué hacer. Es agarrar, colgar y si algún familiar está, se supone que está levantado o secuestrado, llamarlo, contactarlo a él o a los familiares. No, la verdad no. No sé qué hacer. Sí, en caso de recibir una llamada, lo importante es mantener la calma y confirmar que todos tus familiares o toda la información que te estén dando esté errónea, ¿no? Y que pues tus familiares estén a salvo. Pues hasta donde tengo entendido, en cuanto alguien te llame y te diga que tienen algún familiar o te pidan algún dinero o número de alguna cuenta, inmediatamente colgar, y si te están diciendo que algún familiar está secuestrado, lo tienen, pues tratar de localizar ese familiar y ver si la información es correcta. Si es extorsión bancaria, pues hablar al banco o ir a ver el estado de tu cuenta, me imagino. Lo que yo hice fue inmediatamente colgué y di aviso a las autoridades de que me habían extorsionado y a ellos me dijeron que iban a investigar, me preguntaron qué me dijeron y eso, pero en sí lo que hice fue colgarles inmediatamente sin decirles nada. Lo ideal sería colgar y dependerá de la situación. En algunas ocasiones es en relación con un familiar, entonces lo ideal sería comunicarte con el familiar. Pues no contestar y si la recibe uno, asesorarse que está bien la familia, hablar con la familia antes de hacer algo. Colgar inmediatamente y denunciar ante las autoridades correspondientes. Y bien amigos, ya estamos aquí en la entrevista del programa del día de hoy y como ven pues tenemos un invitado especial. Vamos a hablar de un tema sumamente importante ya que pues está dando mucho este problema en la sociedad. Este tema es la extorsión telefónica. Para ello se encuentra con nosotros el comisario jefe Maclovio Bárcenas Olmos. Él es el director general del Centro del Sistema de Información Policial. Muchas gracias, comisario, por acompañarnos en este espacio, ya que pues vamos a tener pues esta charla sobre la extorsión telefónica. Esperemos pues que nos den alguna información para prevenirla, ya que pues en nuestros hogares, muchas veces en la familia, ¿quién no conoce a alguien que le hayan hecho una llamada de este tipo, no? Igual algún compañero de trabajo, algún amigo, algún vecino. Es por eso que queremos difundir esta información para evitarla y no caer en las redes de los delincuentes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, comisario? Bien, gracias a Dios, Guadalupe, gracias por la invitación, Mayra, con el gusto de participar y de coadyuvar para la seguridad de la ciudadanía. En efecto, estamos de acuerdo con ustedes, el tema es prioritario, es importante poder contribuir con herramientas útiles para cada uno de los que nos oyen, que nos ven, para que en casita sepan qué se puede hacer y qué no se puede hacer en materia de extorsión telefónica y sus variantes. Claro, vamos a dar inicio a la entrevista y la primera pregunta que surge es ¿qué es la extorsión telefónica? Bien, Mayra, te respondo a esta pregunta que es ya por demás famosa, la extorsión.
En el país tenemos un fenómeno preocupante, dado que en los últimos 3 años se ha incrementado en un 17%. Estamos hablando de que el 90% de las carpetas de investigación en todo el país son por llamadas telefónicas. Sin embargo, no quiere decir que el fenómeno esté atado única y exclusivamente a llamadas telefónicas. Hay 2 tipos de extorsión, la directa y la indirecta. Pero bueno, esa es una definición que vamos a abordar a mayor detalle, pero lo importante aquí es poderte responder qué es la extorsión. La extorsión no es otra cosa más que el que sin derecho obligue a otro a dar, hacer o dejar de hacer para obtener un lucro o para tener un beneficio económico a través de una presión, ejerciendo una presión, ya sea por dañar a sus familiares, dañar sus pertenencias, dañar su modo de vida. Esa es la extorsión, el que sin derecho alguno le exige al otro un beneficio sin merecerlo. Pues ahí está la definición de lo que es la extorsión telefónica, también es conocida como las llamadas que muchas veces se hacen pues para engañar a las personas. ¿Y nos puede decir cuáles son los tipos más comunes de la extorsión telefónica? Por supuesto que sí. Como bien dices, las llamadas telefónicas que se reciben en casa regularmente son por personas que tratan de impresionar a los habitantes de la misma diciéndoles que tienen a una persona secuestrada. En su mayoría es una niña o una mujer y les ponen al teléfono el ya famoso chillón o chillona, ¿verdad? Existen sus variantes, como el familiar que viene de Norteamérica, que trae algunas pertenencias, que lo tiene arrestado alguna autoridad y que para ello requieren una cantidad para poder extorsionar al oficial y los pueda dejar en libertad. Esa es otra de las modalidades. Sin embargo, existen la evolución de la misma extorsión, que ya se puede denominar o se tipifica como el secuestro virtual. ¿Cómo es el secuestro virtual? El secuestro virtual no es otra cosa más que darle por enterado al familiar que tienen en su poder a su hijo, su hija o un pariente en primera línea. Derivado de esta operación, también les convencen, pues hay una forma de comunicación por WhatsApp identificando el número de sus familiares. Y al identificarlo como propiedad de su familiar, dan por hecho que su familiar está en cautiverio y es así como logran obtener un beneficio económico. Existen otras formas de extorsión telefónica, como es el premio que te ganaste, que ganaste un auto, que ganaste una fuerte cantidad de dinero, y así en sus diferentes variantes la extorsión ha venido a evolucionar. Estamos hablando de que el delito de la extorsión está ocupando el 4º lugar dentro de los delitos más reincidentes dentro de la República Mexicana. El mayor auge que se da de la extorsión telefónica es en el año 2000, cuando también la telefonía celular empieza a expandirse. Con esta información vamos a un corte y en breve regresamos. Juntos podemos contra la delincuencia. Si eres víctima de un delito, denuncia. La delincuencia no puede ser parte de nuestra vida diaria. En caso de emergencia, marca el 911. Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado. ¿Se estropearon tus zapatos favoritos? Existe un lugar y una persona especial que puede ayudarte a dejarlos como nuevos. Eduardo Buenos Aires, de Emiliano Zapata Morelos, en 92, 93. Originalmente yo montaba toros, pero cuando ya la edad me avanzó ya no. Empecé a trabajar en la reparación de calzado. Lo principal es un buen martillo, un buen cuchillo, las alicatas y una piedra de afilar. Todos los zapatos son diferentes y ahorita fluye mucho el plástico. Entonces, como fluye mucho el plástico, por ejemplo, aquí en los ojales se rompen fácilmente y la gente pues nos trae y nosotros ya le ponemos piel para los ojillos. Por lo regular son 24 horas
depende del trabajo y depende del cliente. Porque muchos clientes dicen, vengo mañana, vengo de aquí 8 días y vienen a los 2 meses. Y dicen, se me olvidó. Hay temporadas bajas cuando la gente sale de vacaciones. La mayoría de la gente no es de Chilpancingo. Entonces cuando son los puentes, cuando salen los niños de vacaciones, son las partes bajas, pero pues tenemos opciones. Uno busca opciones. Esas cosas casi siempre hay gente necesitada que viene, y si no, pues a los grupos de Alcohólicos Anónimos. Se llevan ahí, pues uno no sabe quién las va a usar. Nunca se iguala nada. Todos son colores nuevos, todo es nuevo. Los colores nos los ven de marcas diferentes y nosotros los adaptamos o más o menos igualamos los colores, pero nunca van a ser los colores iguales y originales, porque los originales, pues, cuando ponen el calzado lo meten al horno, y aquí no es lo mismo con la temperatura. Carteras, portanavajas, portafundas, barbiquejos de hombre, lo que no sabemos lo inventamos. Me gusta mi trabajo porque no me manda nadie. Me gusta mi trabajo, sí, porque soy mi propio patrón. Me gusta mi trabajo, sí, porque no a toda la gente le quedamos bien, pero con uno con que se vaya satisfecho, con eso nos damos por satisfechos. Y bien, continuamos con la entrevista del día de hoy. Estamos hablando sobre la extorsión telefónica. Comisario, ¿nos puede decir cómo operan los extorsionadores? Sí, desde luego tenemos identificados los modus operandi de las bandas que se dedican a este fenómeno criminal. Tenemos conocimiento que hay ciertas canojías de las cuales disfrutan algunas personas que están privadas de su libertad, y hemos identificado que la mayoría de estas llamadas las hacen a través de telefonía móvil, identificando las regiones y identificando las partes más vulnerables de la sociedad, en donde la mayoría de las personas son personas limitadas en cuanto a edad, género, y eso lo identifican muy bien y aprovechan esa coyuntura para poder extorsionar a los habitantes. Muchas personas han caído en este tipo de llamadas y la verdad pues han hecho esos depósitos que se les piden. Otros han creído que el familiar que está en Estados Unidos, que les va a traer algo, pero que necesitan que les deposite. ¿Qué hacemos en caso de recibir una llamada de extorsión? Bueno, estamos hablando de que esa es una de las medidas para desarticular la extorsión. Primera recomendación, cuando ustedes reciban una llamada de un extorsionador, lo primero que hay que hacer es poner mucha atención en el argumento que les están dando. Pero el tip número 1 y la herramienta más poderosa es no interactuar. Si bien es cierto que estamos recibiendo información, es solo eso, reciban la información, no interactúen. Dado que si ustedes comienzan a interactuar con el criminal, lo que están haciendo es darle más información que no tiene. ¿Qué hacer en caso de extorsión? Solamente escuchar y colgar. Desarticulamos la extorsión en el momento que cortamos la comunicación. Segundo paso, hacer contacto de manera inmediata con el familiar. Y si en este caso sabemos a quién tienen detenido, en el caso de la extorsión por detención, pero si es una privación de la libertad, es buscar la comunicación con el familiar que sabemos o que nos dijeron que está privado de la libertad. Si después de esas dos acciones no podemos contactar al familiar, el siguiente paso es hacer una llamada a las autoridades correspondientes. Nosotros sugerimos que lo hagamos a través del teléfono de emergencias 911, que está operando en su capacidad óptima en el estado de Guerrero, y el 089, que es una medida de denuncia anónima, en donde podemos hacer uso de las herramientas que tiene la ciudadanía a través de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues ahí está, amigos, las recomendaciones que debemos de tomar en cuenta en caso de recibir una llamada de extorsión telefónica. Muchas veces las personas que reciben ese tipo de llamadas pues caen en crisis, ¿no? Porque empiezan a amenazarlos, a jugar psicológicamente con ellos, con sus emociones, con su familia. En este caso, pues ya nos dice el comisario, colgar inmediatamente, comunicarte con tus familiares, pues hacer como que la llamada no tiene buena señal, colgar
Y esta información, pues pasarla a todos los familiares y amigos para que todos estemos en sintonía y así tengamos una buena cultura de la prevención del delito. Vamos a una pausa y en breve regresamos. Temporada de lluvias, tormentas y huracanes. En lluvias y tormentas, circula con las luces encendidas, cinturón de seguridad y utiliza correctamente las intermitentes. Evita transitar por calles inundadas. Reduce la velocidad con la que manejas. En caso de emergencia, llama al 911. Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado. Y ya estamos de regreso y con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué medidas preventivas se deben de tomar en cuenta para evitar una llamada de extorsión? Básicamente transmitirle a la familia la información concreta. Ver quién está respondiendo los teléfonos y cómo están respondiendo los teléfonos. Verificar que nuestros hijos en su mayoría estén bien enterados de cómo hacer uso de los teléfonos, qué información se debe dar en los teléfonos. Hay un fenómeno muy recurrente en la actualidad derivado de las redes sociales. ¿Qué sucede en las redes sociales? Bueno, que la mayoría de las personas o la mayoría de los ciudadanos, al tener una vida social activa, tenemos perfiles activados en los diferentes portales. Eso no es otra cosa más que información pura para el delincuente. En ese sentido, ellos utilizan esa información en contra de los ciudadanos para poder manifestarles conocimiento de lo que están haciendo. Dicho de otra manera, si son poseedores de la información, esto les da poder para entablar una conversación convincente con sus probables víctimas. Eso es lo que está empoderando a los delincuentes, la información. Una de las medidas que podemos implementar es restringir la información que publicamos en los portales de redes sociales y de esa manera nosotros podemos ir identificando las llamadas de extorsión como verdaderas amenazas a nuestra familia. Orientar a las personas que están atendiendo los teléfonos de cómo contestar, qué decir, qué no decir y cómo desarticular una extorsión. Esas son las medidas que podemos implementar para poder bajar los índices de delincuencia en materia de extorsión. La verdad que sí, las redes sociales pues sí están dando muchísimo de qué hablar. Los jovencitos, incluso niños, tienen acceso a estas redes sociales como es Facebook, Twitter y publican muchas veces los lugares en donde están, la escuela a la que van, sin tomar en cuenta que al tomar la foto está saliendo el uniforme, la escuela y estás dando información de donde te ubicas. También las personas mayores, los adolescentes, se toman fotos pues para presumir o para decir que se han comprado un auto nuevo y salen las placas del carro, incluso sale la casa donde viven, la colonia, y es de ahí donde los delincuentes agarran información para que te puedan llamar y te hagan una llamada de este tipo y muchas veces te dan información tan real que ven en las redes sociales que si entras en pánico y caes en las redes de los extorsionadores. Esa es una de las principales herramientas que ellos hacen uso y es tan convincente la forma en que abordan a las víctimas, pues tienen la información de primera mano de las propias víctimas. Si podemos comenzar a departamentalizar nuestra información que tenemos en redes sociales, vamos a poder delimitar la actuación del criminal. Es por eso que debemos de checar y supervisar qué información suben tus hijos allá en casa y también tú predicar con el ejemplo, dejar esa manía, ¿no?, de publicar a cada rato el lugar donde te encuentras, tomas foto de todos los lugares que visitas, ya que pues esta es una forma en la que los extorsionadores utilizan para sacarte información y así pues llamarte. En tus perfiles muchas veces tienes tu número a la vista de cientos de personas que entran y pues lo mejor, como lo acaba de decir el comisario, es tener un perfil privado, no solo para tus familiares, amigos que conozcas. Comisario, ¿nos puede decir cómo denunciar un número de extorsión telefónica y por qué es importante hacerlo? Sí, desde luego, Guadalupe. Te platico que hay dos formas de hacerlo. En realidad son tres. Okay. Dos de ellas son muy cómodas, de las que hablé al principio, y la tercera es un poco más, requiere más de tiempo, de dedicación y esfuerzo, sin embargo, es más importante que las dos primeras. Te explico por qué.
Una de las opciones para poder denunciar es a través del 911 de manera inmediata, como si fuese una emergencia. Se le atiende, se le orienta al ciudadano cómo hay que desarticular esa extorsión o ese intento de extorsión. Esa es una de las maneras. 911 como si fuese una emergencia, que de hecho es un tipo de emergencia, dado que muy probablemente no pueda localizar al familiar en cuestión con el cual lo están extorsionando, ¿verdad? La otra manera es a través del 089, una vez que ya se desarticuló la extorsión, que ya se verificó que el familiar está a salvo, que ya se verificó que no hay ningún familiar detenido en ninguna frontera que traía artículos para la familia, que ya está seguro que es meramente eso, una extorsión, que no es una situación de emergencia ni de urgencia. Se hace una llamada al 089 de forma anónima, se dan todos los datos, el número entrante, cómo sucedió, se hace un relato breve de lo acontecido para poder generar una base de datos de números maliciosos que se están utilizando en materia de extorsión. Esas son las dos formas rápidas, inmediatas. La tercera, que es más importante aún, la denuncia ante la agencia del Ministerio Público, en donde se da de conocimiento del hecho y máxime si se llevó a cabo un pago al criminal a cambio de que dejara en libertad al familiar o que dejaran en libertad al que estaba detenido por alguna autoridad. Claro, todo esto mediante mentiras o estrategias establecidas para estafar o para extorsionar a la ciudadanía. Esas son las tres formas de denunciar un delito de extorsión. ¿Sí han recibido varias llamadas de denuncia con respecto a la extorsión telefónica? Sí, por supuesto. Todos los días estamos recibiendo llamadas tanto en el 911 como en el 089. Cabe señalar que no por el hecho de que sean las denuncias hechas a través de los números de emergencia o los números de denuncia anónima, no se dé parte a la Procuraduría. Por supuesto que sí, se informa de manera inmediata a la Fiscalía a través de un número de folio que se genera cuando entran las llamadas al centro de emergencias. Se da de conocimiento a la Fiscalía toma cartas en el asunto y abre una carpeta de investigación en esa materia. Pues eso fue todo, amigos, con la entrevista con el comisario jefe Maclovio Bárcenas Olmos. Él es el director general del Centro de Sistema de Información Policial. Muchísimas gracias, comisario, por haber asistido a este espacio con nosotros. La verdad que la información que nos acaba de proporcionar es de suma importancia para las personas que nos están viendo. No, al contrario, Guadalupe, el agradecido soy yo, dado que es de suma importancia que mantengamos una estrecha comunicación con la ciudadanía para poder inhibir este tipo de delitos. Mayra, muy agradecido por el tiempo, la dedicación que ustedes le dan a este tipo de temas y sobre todo que no solo están preocupadas por transmitir, comunicar de manera puntual, sino también están muy ocupadas haciéndolo. Y eso es un mensaje muy, muy importante para todos nosotros que nos dedicamos a la seguridad pública, saber que ustedes no solo se preocupan, sino también se ocupan por llevar a la ciudadanía información que sirva. Gracias por esta información relevante y sobre todo tomar en cuenta las recomendaciones que hoy nos acaban de presentar y no caer en este tipo de llamadas de extorsión. Aquí lo importante es denunciar el número del cual recibimos un tipo de llamada. Vamos a hablar también sobre el secuestro virtual. Para ello nos va a acompañar el inspector jefe Antonio Luna. Él viene del área de negociación y crisis de CEIPOL. En un momento estaremos con él. Valor de la semana: el respeto. El respeto es un valor que permite a los seres humanos reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades y derechos del prójimo. Es decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad. El respeto no solo se manifiesta hacia las personas o hacia las leyes, también se expresa hacia cualquier otro ser vivo de nuestro planeta. Permite que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia, a base de normas e instituciones. Implica reconocer en sí y en los demás los derechos y las obligaciones. Este valor debe ser parte de nuestra relación día a día con quienes nos rodean, aunque el término se usa comúnmente en el ámbito de las relaciones interpersonales. También aplica a las relaciones entre grupos de personas, entre países y organizaciones de diversa índole. Si contribuimos como individuos a generar una cultura de respeto entre los integrantes de nuestro núcleo básico, podremos de esta manera compartir, difundir y multiplicar
la aplicación de este valor hacia nuestros semejantes. Nuestro actuar aporta a la sociedad. Brindemos respeto a nuestros semejantes para recibir lo mismo. Y estamos de regreso en la entrevista. También hoy contemplaremos parte del tema de secuestro virtual, que también surge como una nueva modalidad de extorsión, y el invitado lo presentará Guadalupe. Así es, amigos, dando continuidad con el tema de extorsión telefónica, tenemos que hablar también sobre el secuestro virtual, que se está dando muchísimo en el estado de Guerrero. Para ello nos acompaña el inspector jefe Antonio Luna. Él es el coordinador del área de crisis y negociación del C4. Muchísimas gracias por su asistencia y por participar y brindarnos información sobre este tema tan relevante. Gracias por la invitación, es un placer estar aquí. ¿Nos puede decir qué es el secuestro virtual? Claro que sí, es una nueva modalidad de la extorsión telefónica que se lleva principalmente a cabo pues vía telefónica. Va a iniciar como una extorsión común, pero el objetivo principal va a ser incomunicar a la víctima. Y después de incomunicarla, la van a tratar de aislar. Ya que cumplieron con esta primera fase, van a comunicarse con la familia y van a manifestar un secuestro de la persona. Cabe mencionar que todo se va a llevar vía telefónica. En ningún momento va a haber un contacto físico. ¿Cómo se lleva a cabo esta nueva modalidad de secuestro virtual? Marcan a diferentes números, marcan al azar. Todo el día están marcando. Usan LADAs del estado de Guerrero hacer parecer que se encuentran aquí. Hemos localizado que muchas de estas personas que se dedican a la extorsión telefónica no se encuentran en el estado. Regularmente ya están dentro de un penal. Hemos detectado que marcan mucho de los eferesos de Tamaulipas, de Matamoros y Altamira, pero usan LADAs de Guerrero para hacer parecer que están en el estado. Entonces usan diferentes argumentos. Entre el más común es, marcan a la persona y le dicen que desde su número telefónico han reportado a un grupo del crimen organizado. Te dan la oportunidad de que puedas solucionar tu problema, te manifiestan que te están vigilando, que están en tu domicilio, que van a entrar a causar daño a tus familiares si no cooperas con ellos. Como les mencioné, el objetivo principal va a ser aislar a la persona e incomunicarla. ¿Cómo la van a incomunicar? Le van a hacer que cambie de chip telefónico o que compre un nuevo teléfono celular. Regularmente va a ser en un Oxxo. Ya que ya le incomunicaron, la van a hacer que se hospede en un hotel para poder aislarla. Ya que cumplieron con estas dos fases, ahora sí van a marcar a la familia y simular un secuestro. Esta nueva modalidad de secuestro virtual, ¿aproximadamente cuánto tiempo tiene que surgir? Sí, aproximadamente ya lleva como 5 años con esta nueva modalidad, pero se ha ido perfeccionando y han estado utilizando ya diferentes aplicaciones, como por decir la plataforma de WhatsApp, la utilizan, y también la llamada tripartita. Como les mencioné, en este tipo de delitos la víctima no tiene ningún contacto físico con alguna persona. Entonces, para hacer parecer que es un secuestro, usan la llamada tripartita, que es una llamada en conferencia donde el extorsionador va a marcarle a la familia y en la misma línea va a marcarle a la víctima para hacer simular que el secuestrador se encuentra con la víctima, pero en realidad está hospedada en un hotel. Y también usan la aplicación de WhatsApp. Con esa pueden ingresar al perfil de WhatsApp de la víctima y empezar a enviar mensajes a los familiares para hacer creer que tienen el teléfono de la víctima. Pues esa información, y como lo menciona, cada día van perfeccionando, el modo de operación cada día es diferente, pero todo depende de nosotros, tomar medidas preventivas para no caer en este tipo de nueva modalidad de extorsión, que también se maneja como una extorsión telefónica. ¿Nos puede decir en el estado de Guerrero en qué región hay mayor incidencia de este delito? Claro que sí. Hemos tenido un alto índice en la región de la montaña, principalmente en los municipios de Chilapa, de Tlapa y Olinalá. ¿Han recibido ustedes las llamadas? ¿Ellos han hecho sus denuncias? Contamos con la línea de emergencia 911 y la línea de denuncia anónima 089. Por este medio nosotros recibimos la petición de apoyo y tenemos personal especializado para asesorar a estas personas. Tenemos personal capacitado en el manejo de crisis y recomendaciones a las personas. Además de que recabamos todos los datos necesarios
también implementamos estrategias, apoyo de la familia, estrategias de búsqueda y localización de las víctimas. Pero lo más importante es prevenir la primera fase de la extorsión, que sería el enganche de la víctima. Ok, entonces, ¿qué debemos de hacer en caso de recibir una llamada de extorsión o de secuestro virtual? Claro, lo que se puede realizar es siempre lo que sugerimos nosotros es conservar la calma, escuchar atentamente los argumentos del extorsionador y colgar la llamada, analizar objetivamente si la situación planteada es real o es falsa y llamar inmediatamente al 089 o al 911 y personal capacitado va a apoyar a estas personas. Que llamando al 911 o 089, el número de denuncia anónima, canalizan esa llamada para hacer la denuncia de que están recibiendo una llamada de extorsión o de secuestro virtual, ¿la canalizan con ustedes, con el área de crisis y negociación? Sí, cuando reciben una denuncia sobre extorsión, nos canalizan la llamada inmediatamente. Sí. Y nosotros nos comunicamos con la persona para empezar a brindar el soporte a estas personas. No importa la hora, las 24 horas del día estamos funcionando. Pues ahí está, amigos, es información importante que debemos de tener siempre en cuenta, compartirla con tus amigos, con tus familiares, para que nadie caiga en ese tipo de llamadas de secuestro virtual. Hemos escuchado ya amigos, a compañeros de trabajo que desafortunadamente han caído en las redes de los extorsionadores, y la verdad que sí se siente feo cuando recibes una llamada de ese tipo, ya que juegan psicológicamente con tus emociones, contigo, así que esperemos que esta información les sea de mucha ayuda. Le agradecemos su valiosa participación al inspector jefe Antonio Luna. Muchísimas gracias por haber asistido a este espacio. Estos temas son de gran importancia para informarle a las personas que nos están viendo, y esperemos que no sea la primera vez que nos visita. Claro que sí, yo les pido que confíen en nosotros porque contamos con personal capacitado y les agradezco a ustedes por la invitación. Pues ahí está la información, esperemos que si reciben un tipo de denuncia de extorsión, inmediatamente hagan su denuncia a estos números de emergencia 911 o al 089, número de denuncia anónima, ya que como lo acaba de decir, estas llamadas van a ser canalizadas con el área de crisis y negociación del C4. Recordemos que la prevención la hacemos todos, así que tomemos en cuenta esta serie de recomendaciones que nos acaban de mencionar. Con esta información vamos a nuestro siguiente video. Moderar la información que se publica en perfiles públicos de redes sociales evitará que seas víctima de un delito. Para muchas personas es muy común tomar fotografías de los lugares a los que acuden o les agradan con la finalidad de guardarlas en su teléfono o en determinado momento publicarlas en sus redes sociales. Sin embargo, cuando dichas imágenes poseen información de los lugares que se visitan con frecuencia, los bienes materiales que se tienen en familia, los viajes que se hacen, los lugares de trabajo o de estudio, pudiera significar un riesgo para las personas que aparecen en ellas. Muchos padres de familia publican en las redes sociales fotografías de sus hijos con su uniforme. Sin pensarlo, en esto llevan el nombre del colegio al que pertenecen o de la escuela y posiblemente hasta su ubicación. Es importante recordar que la delincuencia utiliza perfiles públicos para obtener la información de sus víctimas, para la comisión de delitos como secuestro y extorsión telefónica. Por ello, la Coordinación Nacional Antisecuestro te sugiere abordar en familia la importancia de no brindar información a desconocidos. Si buscas un uso seguro en tus redes sociales, te invitamos a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Configura la privacidad de tus perfiles en redes sociales. Comparte información solo con las personas que conoces. Evita ostentar tus bienes o recursos, principalmente si tu perfil es público. No aceptes solicitudes de amistad de personas que no conozcas. Trata de no publicar en tiempo real los lugares que frecuentas. Con estas acciones, proteges la integridad de tus seres queridos y de tu patrimonio. Tómalo en cuenta, prevenir es vivir.
Esto fue todo en su programa Mano a Mano por tu seguridad, esperando que lleven a cabo estas recomendaciones. No olviden seguirnos a través de nuestras plataformas oficiales. Hasta la próxima.